Muy buenas tardes, mis queridos colegas ingenieros. En este segundo video relacionado con la gestión del cronograma del proyecto para la industria de la construcción, en su primera parte les comentaré un poco sobre las buenas prácticas, conocimientos, conceptos, opiniones y experiencias correspondientes a la planificación de la gestión del cronograma del proyecto. En este tema o en este video abordaré temas sobre los procesos de planificación el proceso de planificar la gestión del cronograma y definir las actividades. En los siguientes capítulos veremos, en los siguientes videos, veremos lo de secuenciar las actividades y estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Los documentos requeridos contractualmente a menudo dictan componentes del cronograma y los requisitos para la definición de las actividades, los recursos, la carga del costo y la evaluación de desempeño. Estos documentos deben revisarse minuciosamente al preparar un plan de gestión del cronograma. Un esquema de planificación preproyecto debe ser necesario para todos los propietarios del proyecto y para todos los interesados, y debe ser creado para cada proyecto. El esquema mencionado de planificación preproyecto sirve como línea base para la presentación de informes de progresos y a menudo se usa para juzgar el éxito final de la ejecución del proyecto. La planificación previa o preproyecto debe ser impulsada por el propietario y el contrato, incluir claramente definidos los roles y las responsabilidades, incluir a los usuarios, tales como operaciones y mantenimiento, y por último, comenzar tan pronto como sea posible la ejecución de este esquema. Las organizaciones o la organización de la constructora debe mantener un centro de datos de toda la información del cronograma y los registros de los proyectos ejecutados previamente para reducir la cantidad de esfuerzo requerido para recrear esta información para cada nuevo proyecto. Este centro de datos o esta base de datos central puede incluir todos los documentos, plantillas, políticas, procedimientos, planes, pautas, datos históricos, información de costos, métricas de programación y evaluaciones de riesgo y desempeño. Por lo tanto, todos los miembros del equipo de gestión del proyecto deben tener fácil acceso y, sobre todo, autorizado y el uso de estos centros de datos. Pasemos a hablar un poco de lo que es definir las actividades del proyecto. El plan de gestión del proyecto define el proceso de descomposición para identificar las actividades requeridas por el equipo del proyecto para completar los entregables del mismo, que pueden incluir el enunciado del alcance del proyecto o Scope of Work y la estructura de desglose de trabajo, EDT o WBS. Una vista estructurada divide los entregables del proyecto en paquetes de trabajo manejables y define lo que se debe entregar para lograr los objetivos del proyecto. Ejemplos incluyen las actividades de desempeño de trabajo, que generan una lista de actividades junto con los atributos de la actividad y posiblemente una lista de hitos de entregables. Las organizaciones ejecutoras pueden utilizar plantillas de actividades de proyectos anteriores. Por ejemplo, en un proyecto de vivienda, un contratista puede identificar actividades tales como las excavaciones, fundaciones de concreto, estructura para las paredes, paneles de yeso y pintura e instalaciones de puertas y ventanas. Y solo ajusta la duración de las actividades según el tamaño y las cantidades de la edificación. Al definir las actividades y elegir tareas, en particular las tareas que deben realizar los subcontratistas, las interconexiones de estas tareas, las interdependencias de las mismas
y la posible aparición de nuevas condiciones como resultado de tales interdependencias deben considerarse o se deben considerar posibles riesgos. Ejemplos de esto pueden incluir todas las pruebas de las tuberías y sistemas eléctricos que deben completarse antes de que se cierre el espacio de trabajo. Muchos contratos también enumeran hitos intermedios para ciertas terminaciones o entregas de instalaciones. Un poquito hablando de la EDT o de la estructura de desglose de trabajo, esta es utilizada en la programación y debe abordar íntegramente la totalidad de los requisitos del alcance del proyecto y del contrato. Para ser coherente al abordar los aspectos de costos, riesgos y recursos, la estructura de desglose de trabajo debe integrarse para cumplir con los compromisos de riesgos, costos y responsabilidades. Como en la mayoría de las industrias, la EDT puede formar la base para toda la planificación posterior y puede extender varios pasos más para incorporar los múltiples contratistas y muchos requisitos del contrato para la administración y ejecución adecuada de los trabajos de construcción. A nivel de detalle, o el nivel de detalle que llamaríamos descomposición, es una consideración clave en la mayoría de los proyectos. Programar actividades desglosadas en componentes demasiado pequeños puede conducir a un nivel de detalle manejable. Los indicadores de descomposición específicos de la construcción a menudo describen el nivel mínimo de detalle viable medido por unidades de trabajo, semanas de trabajo, días de trabajo u horas de trabajo. El nivel de detalle debe ser apropiado para el proyecto en particular y capaz de producir informes del proyecto a diferentes niveles según los requisitos de las partes interesadas. Estos cronogramas jerárquicos servirán para abordar a las diferentes partes interesadas y sus necesidades de información del cronograma, tales como el cronograma de resumen para el propietario, el cronograma maestro para el contratista general, el cronograma de procura y submittals, el cronograma de recursos y el cronograma de tiempos. También hay el cronograma de planificación anticipada de 3 semanas y el cronograma semanal de planificación de la fuerza laboral que ejecuta el superintendente de construcción. Para ello hay que evaluar los atributos de cada actividad. Podríamos decir que los atributos de la actividad, que son características que son comunes para un grupo particular de actividades, incluyen duraciones, costos, horas de trabajo y cantidades de ejecución. Los atributos también pueden ser determinados por el contrato entre las partes. El atributo de la actividad debe usarse al determinar los pesos de la actividad para cada nivel de la estructura de desglose de trabajo. En el primer nivel de la EDT, el atributo suele ser el costo del entregable. Cuando el nivel de descomposición es suficiente para identificar otro atributo que es común a todas las actividades en ese nivel, entonces se debe usar ese atributo. Cuando el nivel de descomposición alcanza las actividades del proyecto, generalmente hay más de un atributo común y necesita entonces un juicio experto para determinar qué atributo usar. La experiencia del planificador y el juicio experto son activos considerables para la organización constructora. Podríamos decir entonces que los atributos determinan el peso de cada entregable o actividad del proyecto. Se puede hacer una suma de esos atributos y transformarla en un porcentaje para seguir o hacer el seguimiento del proyecto de construcción. Por otro lado, un plan de gestión de la curva de progreso, estamos hablando de plan y criterios de medición del progreso, describe cómo se medirá y se supervisará el progreso para los cálculos del progreso real. También puede describirse
o puede describir cómo se gestionarán los cambios en las curvas del progreso, pero estos generalmente resultan en cambios en el cronograma. Esto puede ser de manera formal o de manera informal, altamente detallado o ampliamente enmarcado dependiendo de las necesidades que tenga el proyecto. Los criterios de medición del proyecto son los componentes utilizados para determinar cómo se mide el progreso de una actividad. Los criterios de medición de progreso preestablecidos se utilizan para evitar conflictos entre las partes interesadas al evaluar el progreso en el proyecto. En la construcción se miden cantidades físicas como el concreto o el acero para determinar el progreso del proyecto en un punto determinado. La documentación, por ejemplo, los registros del sitio, es también controlada para verificar el proyecto y validar o aprobar el pago por progreso para los contratistas. En esta primera parte, pues, fue para mí los primeros conceptos que voy a tratar sobre la planificación de la ejecución, la planificación de la gestión del cronograma, y para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes sobre este importante tema, y espero que este video sea de su interés y les sea de suma utilidad. Me despido de ustedes hasta la próxima ocasión en la que tendré el gusto de seguir conversando con ustedes sobre los otros temas muy interesantes relacionados con la gerencia de proyectos de construcción. Les habló el ingeniero Gerardo Medina. Soy ingeniero civil, magíster en administración de empresas de construcción y además asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de construcción y la ingeniería ecológica. Los saludo, que tengan un feliz domingo y un fuerte abrazo.